Bueno, hoy vamos a dar la charla de ecumenismo y renovación carismática acá en la Escuela de Formación de la Vicaría Flores. Y para empezar queríamos invitarlos entonces a todos, hermanos y hermanas, a ponernos en oración delante del Señor. Los invitamos a pedir. Espíritu Santo, te pedimos en este momento que vengas a nuestros corazones. Amén, ven, Necesitamos escuchar tu voz, Señor, ven, necesitamos ven. abrir nuestros corazones a tu acción. Amén, Ven, ven, Espíritu ven, Espíritu Santo, Santo, ven, 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 Espíritu Espíritu Santo. Santo, ven, ven, Vení, Señor, ven, a Espíritu. llenar nuestras vidas, nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento para Amén, poder ven, comprender, pero sobre todo abrir nuestros corazones ven, para poder ven, amar y para poder escuchar con el corazón lo que vos hoy nos querés amén, decir. ven, ven, Vení, Espíritu ven, Santo, ven, vení a quitar de nosotros todo obstáculo para entender tu palabra y para entender el mensaje que hoy nos querés enseñar. Espíritu Santo, queremos ponernos en tus manos, ahí donde haya alguna barrera, algún impedimento, algún pecado que nos está impidiendo escucharte, que nos está impidiendo entenderte. Señor, te pedimos que vos soples, soplá Espíritu Santo y barré, Señor, barré todo aquello que no nos está dejando entregarnos a vos, que amén, no nos está dejando abrirnos a tu palabra, amén. a tu mensaje. Vení, Espíritu Vení, Santo. vení, Espíritu Santo, Vení, ven, ven, Espíritu Espíritu Santo. Santo, ven, Así que seamos realmente un fuego en la renovación carismática. amén, Hacé sí, de Señor, nosotros brasas vivas, sí, Señor, Señor, que te podamos pedimos, llevar tu mensaje, que podamos vivir la experiencia que vos querés que vivamos. En el nombre de Jesús. amén, Amén. 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 Bueno, hermanos, y vamos a comenzar a compartir este tema, ¿no? Sobre ecumenismo y renovación carismática católica. Bueno, para iniciar vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que vimos el año pasado. No sé cuántos de ustedes han estado en las clases de ecumenismo que dimos el año pasado. Rosana puso los links para los que no estuvieron las puedan ver, Voy ¿no? a compartir entonces la pantalla para vamos a ir compartiendo unas diapositivas, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes eh, la pantalla para que las puedan ir viendo. ¿Mm? Sí. En las primeras formaciones que dimos el año pasado, hablamos de qué es el ecumenismo, su fundamento bíblico, hablamos de la historia del ecumenismo, la Iglesia Católica Romana y el ecumenismo, vimos documentos sobre ecumenismo y los papas y el ecumenismo. Entonces, en esta tercera formación, como dijo Rosana, vamos a ver puntualmente la renovación carismática y el ecumenismo. Ujú. Vamos a hacer un breve repaso eh, de lo que es el ecumenismo, porque quizás muchos no saben. Muchos cristianos, tanto católicos como evangélicos, no saben qué es el ecumenismo. Por eso lo miran con desconfianza o lo rechazan. Vamos a dar una explicación simple y concreta de lo que es, extraída del Concilio Vaticano II. ¿Qué es el ecumenismo? Sí. El Concilio Vaticano II lo dice así, ahí está en la placa. Son todas las actividades e iniciativas dirigidas a promover la unidad de los cristianos. Entonces, el ecumenismo es todo lo que se dice, todo lo que se hace, dirigido a promover la unidad de los cristianos, de que los cristianos cada vez sean más uno. Eso se lo conoce como ecumenismo o movimiento ecuménico. Y esto es una definición dada por el Concilio Vaticano II, ¿sí? Para que sepamos de dónde viene. La relación de los cristianos con otras religiones, por ejemplo, judaísmo, budismo, islamismo, eso no es ecumenismo. Eso es algo interreligioso, o una actividad o un diálogo interreligioso. Y atención con esto es básico y lo tenemos que tener claro. No hay que confundirse. Una cosa es el ecumenismo
que es entre cristianos, entre los que confiesan al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otra cosa es el diálogo o una actividad o acercamiento con otras religiones. Eso no es ecumenismo, es diálogo o actividad interreligiosa. Muy bien, entonces cuando estamos hablando, en lo que estamos hablando nosotros, nos referimos a las actividades entre cristianos, a la actitud entre cristianos, ¿sí? Porque estamos hablando de ecumenismo. Eh, bien, entonces vamos a ver un poquito sobre renovación carismática y ecumenismo, y es importante que digamos esto. La renovación carismática católica es ecuménica, y esto nos tiene que importar. ¿Por qué nos tiene que importar? ¿Qué les parece? Porque el actor fundamental, bueno, siempre somos cristocéntricos, ¿no? Pero hay un carisma especial que estamos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive Amén. en el seno de la iglesia y nos muestra al Padre. Y bueno, acá vemos cómo la Trinidad vive en el medio de la iglesia y nuestros hermanos también viven el mismo Dios. Por lo Amén. tanto, tenemos De que eso hacer se trata. todo lo posible para compartir las cosas que nos unen, ¿no? Amén. Gracias, Guillermo. Ahora te podés mutear de nuevo. Sí. Muchísimas Sí. gracias por la respuesta. Nos tiene que importar que la renovación carismática es ecuménica porque nosotros, como dice aquel hermano, tenemos esa experiencia. Somos carismáticos, ¿sí o no? Somos carismáticos. Y si somos carismáticos, obviamente nos tiene que importar que la renovación carismática es ecuménica. Y hoy vamos a mencionar 6 motivos, Sí, 6 verdades aviso. por las que podemos decir que la renovación carismática es ecuménica. Y el hermano Guillermo mencionó algunas de esas que vamos a mencionar hoy. Entonces vamos a ir a la próxima placa. No, perdón, la que viene. Ahí está. 6 verdades. La renovación carismática es ecuménica porque es cristocéntrica, lo que decía acá Guillermo. Y Cristo oró por la unidad y expresó que la unidad es su deseo. Por lo tanto, si la unidad de los cristianos es deseo de Cristo y yo soy cristocéntrico, ¿qué tengo que desear? La unidad de los Unidad. cristianos, obviamente. 2, porque el Espíritu Santo nos lleva a la unidad y la vida en el Espíritu es una vida de unidad. No hay manera de que el Espíritu Santo no nos lleve a la unidad a los cristianos, porque todos tenemos el mismo espíritu, como también decía Guillermo. Segundo motivo, entonces, si Sí. yo vivo en el espíritu, no hay manera de que no busque la unidad, ¿sí? De todos los que viven en el espíritu. Tercero, porque es cristiana la renovación carismática católica, es cristiana católica. Y la Iglesia Católica se compromete a la unidad. Esto lo habíamos visto en las primeras, todas estas 3 las vimos en las primeras enseñanzas que hicimos El año el año pasado. Entonces, después, si quieren, pueden volver a los videos que están grabados y refrescar estas 3 primeras verdades, que ya las vimos, las estuvimos viendo en las enseñanzas del año pasado. Pero las tres últimas tienen que ver con algo que queremos enseñar hoy. Y tienen que ver con que son propias de la renovación carismática. De hecho, las 2 primeras son propias de todos los cristianos, que es cristocéntrica y Cristo oró por la unidad, y que el Espíritu Santo nos lleva a la unidad, son para todos los cristianos. Católicos, evangélicos, ortodoxos, cualquier cristiano tiene que entender esto. La tercera, que es cristiana católica la renovación, y entonces la Iglesia Católica se compromete a la unidad, yo también entonces me tengo que comprometer a la unidad. Esa es propia de los católicos. Si tu iglesia está comprometida con la unidad, vos como católico estás comprometida. Estas 3, hasta ahí, pero las 4, las 5 y las 6 son propias de la renovación carismática. Y fíjense lo que dice. La 4 dice, nació ecuménica la renovación carismática. 5, está en su misma naturaleza ser ecuménica, ya que el bautismo en el Espíritu es una gracia dada por Dios para la unidad. Y 6, la Iglesia le reconoce a la renovación carismática católica una gracia particular para la unidad y le pide que trabaje por la unidad de los cristianos.
No se lo reconoce a todos los movimientos, no se lo reconoce a todas las corrientes, pero sí a la renovación. La renovación tiene una gracia particular para la unidad. Esto lo habíamos visto. Entonces, eh, es importante saber que como miembros de la renovación carismática tenemos una especial inclinación al ecumenismo. Fíjense, 6 cosas, 6 verdades por las cuales podemos decir que la renovación es ecuménica y si yo soy carismático, tengo que ser ecuménico. Y estas últimas 3 son bien particulares de la renovación. Y vamos a ir entonces a explicar estas últimas 3, que nació ecuménica, que ser ecuménica está en su misma naturaleza por el bautismo en el Espíritu Santo, que es una gracia dada por Dios para la unidad. Y sexto, porque la iglesia le reconoce a la renovación una gracia particular para la unidad de los cristianos y le pide que trabaje por el ecumenismo. Entonces vamos a ver un poquito estos 3 puntos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, para empezar, el punto 4. La renovación carismática católica nació ecuménica. Ujú. Y tengo una anécdota reciente de esto, ¿no? Yo publiqué en una página Facebook de la renovación carismática de otro país, puse el link de esta charla que se llama Renovación, Ecumenismo y Renovación Carismática. Y en los comentarios, un hermano carismático, supongo, me contestó, la renovación carismática no es ecuménica. ¿Qué pasó? Determinante, así contestó enseguida. Entonces, este punto cae justo. La renovación carismática nació ecuménica. Todos los miembros de la renovación carismática tenemos que entender que desde su inicio la renovación carismática fue ecuménica. ¿Por qué? Porque se inició en contacto con otras confesiones cristianas. Para repasar esto vamos a recordar un poco la historia. Vamos a ver la otra diapositiva, creo. Bien a inicios del siglo XX hubo un avivamiento muy fuerte. Un avivamiento es un mover del Espíritu Santo que transformó vidas, comunidades e iglesias. Y acá tenemos en la placa el mover del Espíritu de inicios del siglo XX, con la corriente pentecostal carismática. Fíjense el año 1906. Fíjense cómo están vestidas las personas ahí que son de esa época. Con la foto está coloreada, porque la foto no era a color en esa época, ¿sí? Es foto blanco y negro. Y fíjense el tipo de vestimenta para ubicarse, ¿no? Estamos hablando de inicios realmente del siglo XX. Acá tenemos en la placa el mover del Espíritu Santo a inicios del siglo XX con el llamado avivamiento de la calle Azusa, en Los Ángeles, California. El hombre que encendió esta llama en 1906, avivada por el Espíritu, fue William Joseph Seymour, que es este que está, El hombre de color, el hombre de color que está en primera fila al lado de la señora. sí, al lado del señor con barba, entre el señor con barba y una señora con rodete de camisa blanca o de blusa blanca. Él, que era de origen bautista, de la iglesia bautista, empezó a hacer reuniones en esta casa que se ve acá, que es la calle Azusa, número 321. En ese lugar, hombres y mujeres de todas las etnias, de todas las denominaciones cristianas, concurrían a orar. No era una iglesia, era un lugar para orar, como si fuera un grupo de oración. Ahí todos iban a orar. eh, Se empezaron a manifestar los dones y carismas del Espíritu. La gente caía al suelo, tenía descansos en el Espíritu, otros lloraban, otros se abrazaban, rezaban unos por otros, se perdían perdón mutuamente y a Dios. Unos rezaban en lenguas, otros anunciaban profecías, mensajes divinos. Se empezó a manifestar el Espíritu, que hasta
En ese momento, no esos tipos existía. de manifestaciones no existían en ninguna iglesia, ni en las católicas ni en las protestantes, porque eran iglesias tradicionales. Este avivamiento, este nuevo mover del Espíritu, trajo un nuevo conocimiento sobre el papel del Espíritu Santo en el mundo presente, enfocándose en qué, en el bautismo en el Espíritu Santo, con su derramamiento de dones y de carismas. Estas cosas no eran solo para ellos los que se reunían ahí en ese lugar a orar, sino que era para el mundo entero y para edificación de la iglesia. Pero ese lugar fue como una chispa que inició, hizo crecer por todo el mundo lo que después se conoció como el movimiento pentecostal. Fíjense que si ustedes escuchan el relato de lo que pasaba en esa casa en la calle Azusa, en ese lugar de oración, es muy parecido a lo que puede pasar en un momento poderoso de oración de la renovación carismática. Gente llorando, gente alabando, gente diciendo, orando en lenguas, diciendo profecías. Si un momento profundo de oración pueden pasar estas cosas, y eso es lo que empezó a pasar, pero empezó a pasar entre estos hermanos que fueron el inicio del movimiento pentecostal. No eran católicos. Y más adelante, esta chispa del espíritu hizo surgir también a su hermana, ¿no? La renovación carismática. Ojo, no digo renovación carismática católica, digo renovación carismática o renovación pentecostal. Después también surgió la renovación carismática católica, porque esta acción del Espíritu Santo atravesó transversalmente todo el cristianismo, todas las iglesias cristianas. Todas fueron transformadas por este mover del Espíritu Santo, no solo la iglesia católica romana. Vamos. Ah, no hay otra plata. Los cristianos que recibían el bautismo. Ahora, ¿qué pasó? Este lugar, la calle Azusa, se reunían cristianos de diversos lados, de distintas denominaciones cristianas, oraban juntos, se manifestó el Espíritu, recibieron bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, estos cristianos eran más bien todos de iglesias tradicionales evangélicas. Les pasó lo mismo que pasaba al inicio de la renovación en la católica, en la iglesia católica. Estos cristianos, cuando recibían el bautismo en el Espíritu Santo en ese lugar, cuando volvían a sus iglesias y querían transmitir en sus iglesias este fuego del Espíritu, esta renovación, este bautismo en el Espíritu Santo, no eran bien Eran recibidos, rechazados. eran rechazados, no eran aceptados, porque hasta su manera de orar había cambiado. Entonces, las iglesias no los aceptaban, medio les tiraban fli, ¿no? Como se dice. Entonces, generalmente, estas corrientes del espíritu se fue transformando en la corriente pentecostal y formando una nueva iglesia. En vez, ellos no querían eso, ellos querían renovar sus iglesias, sus denominaciones, pero bueno, al sufrir el rechazo, fueron creando nuevas iglesias, conocidas como iglesias pentecostales. Por ejemplo, las Asambleas de Dios, Misión Pentecostal, hay muchas iglesias pentecostales. Bueno, esto entonces sucedió. Si se fijan, entonces este mover del espíritu que caracteriza tanto a la renovación carismática no empezó en la Iglesia Católica. El primer antecedente que tenemos es este antecedente de la calle Azusa, que después deriva en el surgimiento de la iglesia, de las iglesias pentecostales. Y después de esto, vamos a ver. Después del 1906, como dice ahí en la placa que estamos viendo, el avivamiento de la calle Azusa, de donde surgieron los pentecostales, tenemos en 1953, 47 años más tarde, muchas de las iglesias protestantes históricas. Nombremos cuáles son. Sí, a ver. Metodista,
episcopalianos, episcopalianos, luteranos, luteranos, anglicanos, bautistas bautistas, presbiterianos, iglesias tradicionales. y iglesias cristianas protestantes tradicionales. Estas iglesias protestantes históricas empezaron a abrirse a esta experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo y estas iglesias empezaron a aceptar ese bautismo y surgió la renovación carismática, pero no católica, sino la renovación carismática de las iglesias protestantes. O sea, lo que tuvo de diferente con los pentecostales es que en este caso los hermanos que vivían estas experiencias permanecieron en sus iglesias. Después ya se Eh, acomodaron, después de entonces, 47 años. 47 años, se ve que ya había, bueno, el Señor fue haciendo su camino y estos hermanos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero no fueron expulsados de sus iglesias, fueron más aceptados y se quedaron, seguramente habrán tenido algún problema, pero fueron aceptados y entonces empezó a haber metodistas carismáticos, bautistas carismáticos, luteranos carismáticos, anglicanos carismáticos, presbiterianos carismáticos. Es decir, cada uno seguía siendo de su propia denominación, de su propia confesión, y era también carismático, ¿no? Entonces, esta corriente de renovación carismática, nos damos cuenta que no empezó en la Iglesia Católica, sino que empezó como un fuerte derramamiento del Espíritu, primero con los pentecostales clásicos, ahí en 1906 en la calle Susa. Después, como una segunda corriente, el Espíritu Santo llega a las iglesias protestantes históricas en 1953 y en adelante. Y después, últimos ahí, después de todo esto, 14 años después, vamos a ir a la siguiente placa, en 1967, ¿a dónde llega esta renovación? ¿A dónde llega el bautismo en el Espíritu? A la Iglesia Católica. A partir de 1967, la Iglesia Católica Apostólica Romana empieza con la renovación carismática católica que nosotros conocemos, donde nosotros estamos ahora. Y en este caso también pasó como en los inicios, ¿no? De repente la iglesia, primero los carismáticos no eran muy bien recibidos, Sí, pero fue como en las iglesias protestantes históricas, si bien muchos bien recibidos no eran, era medio complicado. se los permitía, se los Sí, no toleraba, se los se expulsó. los toleraba. Sí, yo de hecho, hace ya, entré a la renovación cuando yo tenía 16 años, ahora tengo, no quiero ni decirlo, 56, eh, hace bastante ya, ¿sí? Entonces 16, 56, he cumplido 40 años en la renovación carismática. Entonces, al principio, no es lo mismo que ahora, al principio, cuando yo tenía 16, había como toda una suerte de, no sé si los que hace mucho que están en la renovación capaz me saben comprender, no había mucha aceptación de la renovación, éramos mal vistos por mucha gente. Sí, yo me acuerdo cuando yo hice un seminario de vida en la parroquia Santísima Trinidad, ¿no? Y me ¿Mm? quedaba lejos, tenía que tomar dos colectivos, yo vivía cerca de Flores. Y entonces un día estaba buscando un grupo de oración y fui a la parroquia, a la iglesia de la Basílica de Buenos Aires, esa que queda en Gaona y Espinosa, ¿no? Yo no conocía nada, ¿no? Y vi un cura que estaba ahí en la iglesia y digo, acá se reúne un grupo de renovación carismática, porque yo había leído en algún lado que había un Un grupo grupo ahí. ahí. Y el cura me dice, mirá, no te conviene meterte en eso, no te conviene. Yo era, Era peligroso. yo era convencido, tenía 18 años. No, no te conviene meterte en eso, me dijo. Así que no lo encontré el grupo, pero yo sabía que en algún lado de la parroquia se reunía. Bueno, había bastante persecución hacia los carismáticos, pero así y todo, la iglesia nos recibió, nos sostuvo y permanecimos dentro de la iglesia, no hicimos una iglesia aparte. Así que, bueno, la renovación, que además no es el único nombre que tiene, también se la llama renovación en el Espíritu Santo y el otro nombre que teníamos al principio, en otros países se usa, renovación pentecostal nos llamamos. Nosotros somos pentecostales católicos en algunos países, así se nos llaman.
Acá nos llamamos carismáticos, pero en otros países se los llama pentecostales católicos a los Porque carismáticos, pentecostal viene de de Pentecostés, que es Pentecostés, el derramamiento del claro. Espíritu. Así que, bueno, una de las características más importantes de esta renovación en las iglesias históricas, como se ve en la placa, tanto en las iglesias protestantes históricas como en la renovación en la iglesia católica, no fueron expulsados, sino que permanecieron en sus iglesias y se abrió dentro de esas iglesias un grupo de gente que había recibido este bautismo en el Espíritu Santo y estaban renovados, ¿no? Metodistas renovados, anglicanos renovados, bautistas renovados y católicos renovados también, ¿eh? Así que, y para comenzar a entender que el Espíritu Santo no es solo católico, porque no lo es, ¿eh? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Debemos recordar y comprender que esta misma experiencia del bautismo en el Espíritu comenzó en iglesias cristianas no católicas. Y eso nos hace pensar que el Espíritu no mira las fronteras que nosotros miramos, porque Él hace la misma obra, su obra la va haciendo en cada uno de los cristianos que se abren a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece que no hiciera diferencia entre confesiones, ¿verdad? Eh, la historia del nacimiento ecuménico, de la renovación carismática, entonces tenemos que tratar de abordarlo. Y como dijimos, la renovación carismática nació ecuménica en contacto con cristianos de otras confesiones. No sé si ustedes lo sabían, pero vamos a ver algo de la historia de la renovación para entender sus raíces ecuménicas. Vieron que dijimos que el cuarto punto es que nació ecuménica. Yo quería mostrar esta diapositiva después, pero bueno, me equivoqué de presentación. Em, ¿Cuándo y dónde comenzó la renovación? Si yo les pregunto. Bueno, hay muchas formas de explicarlo, pero en realidad sabemos que la renovación carismática no tiene fundador, ¿verdad? Si bien no tiene fundador, indudablemente se reconoce que los grupos que hicieron historia e influyeron para que empiece la renovación carismática, la corriente de la renovación, se remontan a este año que yo les decía, 1967, en las universidades de Estados Unidos que se llamaban la Universidad de Duquesne, la de Notre Dame y la de Yale en Estados Unidos. Tres universidades católicas. Los grupos de estudiantes y de profesores de estas tres universidades empezaron con este movimiento de la renovación carismática. Podemos decir que la renovación surgió en el 67, cuando algunos estudiantes y profesores de la Universidad de Duquesne participaron en un retiro en el que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y después de eso, la renovación se empezó a correr por todo el mundo y se empezó a difundir porque todos empezaron a buscar esa experiencia del Espíritu Santo, pero los primeros los tenemos que reconocer como estos, ¿no? Los pioneros, en el 67 en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, en Estados Unidos. Vamos a ver detalles de la historia. Sucedió así. Espero que la conozcan, pero la vamos a refrescar. En la década de los 60, estas universidades, la de Notre Dame en Indiana y la de Duquesne en Pittsburgh, se habían formado grupos de estudiantes y profesores de esas universidades que eran católicos y estaban deseosos de adentrarse en la fe, de profundizar la fe en Jesucristo, gente muy piadosa, con muchas ganas de acercarse al Señor. Eh, y entonces, entre estos, ahí tenemos en la placa algunos datos. Es una placa de datos. Ahora les voy a mencionar. Entre ellos estaba un estudiante que se llamaba Steve Clark, que era estudiante de filosofía de Yale. Y él había leído un libro, el libro está ahí arriba en la placa, La Cruz y el Puñal, un libro del pastor David Wilkerson. Este libro es muy interesante, yo lo he leído, Gabriel también. Es un libro que narra cómo este pastor pentecostal desarrolla su ministerio guiado por el Espíritu Santo y trabaja para la conversión de las pandillas y los drogadictos de New York. Este pastor
muchas veces en este libro habla de que oraron por bautismo en el Espíritu Santo. Este muchacho, Steve Clark, que ya no es más un muchacho, pero en ese momento lo era, había leído este libro y proponía leerlo porque ahí él había encontrado algo que ellos no tenían y que querían, esta efusión, este bautismo en el Espíritu Santo. Después también otra persona que está ahí abajo, Ralph Kiefer, profesor de teología, propone la lectura del libro Hablan en otras lenguas. Se imaginarán ustedes de qué se trata ese libro, ¿no? Hablaba del don de lenguas y del bautismo en el Espíritu que permitía empezar a hablar en otras lenguas. Leyendo este libro de John Searle, este profesor, Ralph Kiefer, proponía que había que leer este libro para prepararse y buscar la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí entonces nos podemos... El libro de la cruz y el puñal está en PDF, o sea, está escaneado y se puede leer. Y es un hermoso Yo libro. lo tengo. Es testimonial y lo podemos pasar. Así que después en el grupo de WhatsApp les vamos a pasar para todos los que quieran tenerlo y descargárselo en una computadora o en el celular, el libro de la cruz y el puñal, que es un precioso libro y se puede leer y lo leyeron los primeros carismáticos. Eh, bueno, motivados por lo que decían estos libros, porque los dos libros hablaban del bautismo en el Espíritu Santo, este profesor Ralph Kiefer y otro más que se llamaba William Story, eran dos profesores de teología, fueron a buscar a un pastor, ¿no? Buscaron tener esa experiencia pentecostal. Fíjense, Bueno, el libro era... como los libros eran pentecostales, evangélicos, eran libros protestantes, ya desde el inicio la renovación carismática estuvo ligada al testimonio de hermanos evangélicos protestantes que escribieron estos libros. O sea, estas ganas de tener el bautismo en el Espíritu nos llegaron de la mano del libro de hermanos protestantes, evangélicos, pentecostales en este caso. Entonces ellos ya querían experimentar lo que habían experimentado estos hermanos en sus iglesias, ¿no? Estos dos profesores se contactaron con un pastor episcopaliano. Pensaron que el pastor iba a poder ayudarlo, dijeron, queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo, queremos tener la experiencia de Pentecostés, y el pastor episcopaliano no era renovado, por lo cual les dijo que él no los podía ayudar, pero que había una señora que estaba en su iglesia, que ella sí se reunía y iba a reuniones de tipo pentecostal. Esta señora se llamaba Betty Showmaker. Betty, vamos a llamarla, Showmaker. Esta señora, entonces, el pastor que no era renovado, contactó a Ralph Kiefer y William Story, que eran estos profesores de teología, con la señora Betty. Ellos se pusieron en contacto y fueron a una reunión. La señora Betty tenía reuniones de oración en su casa, como un grupo de oración, todas las semanas, ¿no? Entonces ellos fueron y se reunieron con la señora. Y eso pasó en el enero del 67, en enero del 67, se reunieron en otra casa, en la casa de una señora llamada Flo, Flo Dodge, ese era el nombre de la señora. Se reunieron ahí cuatro. Estos dos profesores, Ralph Kiefer con su esposa, que se llama Roberta, o Bobby en ese caso, eran dos católicos, ¿sí? Cuatro católicos en ese grupo pentecostal. William Story y otro profesor más, Patrick Bourgeois. Estos cuatro católicos fueron a la reunión en la casa de Flo Dodge y dijeron, nosotros queremos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Vinimos a pedir el bautismo en el Espíritu Santo, no nos vamos a ir hasta no tener el bautismo en el Espíritu Santo. Oraron por ellos los hermanos pentecostales y ese día no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. No lo recibieron. Oraron y oraron, lo pidieron y no lo recibieron. Pero no cesaron de orar. A la otra semana, dos de ellos volvieron, dos de ellos volvieron y Ralph y Patrick, Ralph Kiefer y Patrick Bourgeois, esos dos volvieron a la otra semana y otra vez oraron por ellos y ahí sí ellos dos recibieron, son los primeros dos católicos registrados que sabemos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y testimonian así, decía, fue como si hubiera entrado en un inmenso mar.
solo que el agua era Dios, el agua era el Espíritu Santo. Eso escribía uno de ellos. Decía, como si hubiera entrado en un mar de Dios, un mar que era el Espíritu Santo. Y Patrick Bourgeois cuenta que ellos querían recibir este bautismo, se pusieron alrededor de ellos, les oraron, se pusieron a orar en lenguas, se quedaron así alrededor de ellos, y la hermana Betty, que es esta señora que los había llevado, conducía la oración. Y después, mientras estaban orando, los dos empezaron a orar en lenguas. Fíjense, los dos primeros católicos que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, por lo menos que tenemos registrados, ¿de quién, de manos de quién lo recibieron? De hermanos pentecostales, protestantes, ¿no? Evangélicos. No fue, los primeros católicos recibieron este don por la oración, por el ánimo, por la compañía de estos hermanos que fueron como el instrumento de Dios para hacernos llegar el bautismo en el Espíritu Santo. Así que agradecidos con eso. Bueno, después de esta experiencia, Ralph Keifer se quedó como loco, estaba re contento, empezó a escribir cartas contando su testimonio, diciendo que esto era una experiencia que tenía que llegar a todos. Vieron que a nosotros nos ha pasado, cuando encontramos al Señor, al Espíritu Santo, queremos que todos lo conozcan. Él se puso en contacto entonces con dos estudiantes de la Universidad de Duquesne y se llamaban, bueno, no importa, Paul y Anne, que eran dos novios, eran novios, estudiantes novios, y entre los profesores y ellos organizaron un retiro para jóvenes. Era un retiro para los estudiantes, estos jóvenes que estaban buscando ardientemente conocer a Dios. Estudiantes de teología. Estudiantes de teología también, había muchos que eran de filosofía y de teología. Y ese retiro se llamaba así, Los Hechos de los Apóstoles, o si no, se llamaba también Cómo hacerse cristianos. Y tenían cuatro conferencias, cuatro charlas en el retiro, sobre los cuatro primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, que como ustedes saben, ¿qué hay en los Hechos de los Apóstoles? El relato de Pentecostés, ¿sí? ¿Y cómo se tenía que preparar esta gente para ir al retiro? Antes de ir al retiro tenían que leer un libro, adivinen cuál, La cruz y el puñal. Tenían que leer los cuatro primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles y el libro La cruz y el puñal. Y se prepararon de esa manera, leyendo el libro. Y sí, contá. Yo hice el seminario de vida, como les dije, en la parroquia Santísima Trinidad y como preparación para el seminario de vida me hicieron lo mismo. Me anotaron y me dijeron que tenía que leer, que lo vendían ahí a la salida de las misas carismáticas. Tenía que leer el libro La Cruz y el Puñal y los primeros cuatro capítulos de Hechos de los Apóstoles. O sea, que Se seguían, copiaron, claro, seguían lo que había lo que pasado. había pasado en esta primera. Bueno, entonces así fue como se prepararon estos jóvenes. Vamos a ir a la placa 11. Ah, no, perdón. Ahí está. Vos. Esta es en esta placa vemos la casa de retiros, el Arca y la Paloma, donde se hizo ese retiro, y los jóvenes que hicieron el retiro eran unos 20 estudiantes, como dijo Rosana, de la Universidad de Duquesne. Y podríamos decir que ese fue el primer seminario de vida en el espíritu, ¿no? El Ujú. primer seminario de vida en el Si espíritu. ustedes miran la foto que está más abajo, en una están almorzando o comiendo, pero si miran abajo, esa es una foto de un momento de oración. Así empezó a ser, parecen obviamente carismáticos, porque esos fueron los primeros que recibieron el seminario de vida, ¿no? Y ellos estaban orando de esta Y manera. todavía existe la casa de retiros esa. La casa de retiros está Y así. tenemos el testimonio de Patty Mansfield, que fue una hermana, creo que es esta Creo que es la primera, de blanco, creo que es la de blanco que está ahí que adelante. estuvo en ese retiro, que fue el primer casi seminario de vida. Y ella narra esto en su testimonio, lo voy a leer. Dice, el sábado un miembro de un grupo de oración protestante vino a hablar sobre Hechos capítulo 2. Todo lo que nos dijeron fue que ella era una amiga protestante de nuestros profesores. Aunque su presentación fue muy simple,
estaba llena de poder espiritual. Habló de rendirse a Jesús como Señor y Maestro. Describió al Espíritu Santo como una persona que la empoderaba diariamente. Aquí había alguien que realmente parecía conocer a Jesús íntima y personalmente. Ella conocía el poder del Espíritu Santo como lo hicieron los apóstoles. Yo quería lo que ella tenía y escribí en mis notas: Jesús, sé real para mí. Bueno, otra vez acá podemos ver cómo este retiro, que fue el primer seminario de vida, podemos decir, fue un retiro ecuménico. Esta charla la dio una persona amiga de los que estaban preparando el retiro, que era protestante. El seminario de vida primero, una de las charlas, predicó una hermana protestante. Así que ahí también tenemos una raíz bien, bien ecuménica, ¿eh? Donde se compartía la palabra y podía dar la charla a una persona que no fuese católica. Continúa el testimonio de Patti de esta manera. En este retiro todos sentíamos hambre de Dios y cuando Ralph Keifer comenzó a orar con imposición de manos, se desataron las lenguas y la alegría. Fue una experiencia de oración profunda, de vigilia y expectativa, de presencia de Dios. Al ver lo ocurrido, William dijo: el señor obispo se va a sorprender cuando sepa que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Luego, Ciertamente se iba a sorprenderse. luego Ralph empezó a usar el nombre de bautismo en el Espíritu, que se usaba en ambientes protestantes para referirse a la experiencia de un Pentecostés personal, vivido o renovado. Vemos como en la forma de expresarse también es un vocabulario ecuménico, porque se usa el mismo término de bautismo en el Espíritu Santo que ya usaban los hermanos de las iglesias protestantes, sobre todo de las iglesias metodistas. Además, a los primeros cristianos carismáticos, como habíamos dicho antes, se los llamaba pentecostales católicos, lo que muestra los lazos con los hermanos pentecostales, los carismáticos católicos con los hermanos pentecostales. Bueno, esto fue el primer retiro, pero no pasó mucho tiempo. 15 días después, en marzo del 67, el mismo año, 1967, un grupo en la universidad de otro lado, la Universidad de Indiana, que se llama Notre Dame, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Después hay dos personas muy conocidas en la renovación, si ustedes leen la historia de la renovación, Steve Clark y Ralph Martin, que son dos personas que después estuvieron trabajando mucho en la renovación carismática, muy conocidos. Estos dos también reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y después, en abril, o sea, un poquito más adelante, un retiro ahí mismo en esta Universidad de Indiana, ahora no en la misma de antes, 40 estudiantes en un retiro, hacen un retiro y reciben también el bautismo en el Espíritu Santo. Habían empezado los seminarios de vida, hermanos. Había empezado el bautismo en el Espíritu Santo a extenderse. Y así fue surgiendo aquí y allá la renovación carismática católica. Esta renovación que empezó a surgir dentro de la Iglesia Católica. Se empezó a extender por todos lados del mundo, por muchos continentes, fue brotando en distintos lados porque iban escuchando los testimonios y también pedían al Señor la efusión del Espíritu y así se fue avivando el fuego. Así que como vemos, la renovación carismática, desde sus orígenes, tiene una fuerte impronta ecuménica. Es evidente que tiene un acercamiento a otras denominaciones cristianas, ¿no? Y hay que entender dos puntos principales por los que decimos que la renovación tiene especial vocación al ecumenismo. ¿Por qué decimos que la renovación carismática es ecuménica? Uno, porque sus inicios fueron ecuménicos, y dos, habíamos dicho, por su propia naturaleza, por su propia naturaleza. Porque sus inicios fueron ecuménicos. ¿Por qué? Porque surgió, como acabamos de ver, por el contacto con hermanos pentecostales o con carismáticos protestantes. Lo vimos recién en la historia. Recibimos el don
acompañados y de las manos de otros hermanos, ¿no? Y segundo, por su misma naturaleza, porque ¿qué es lo que caracteriza la renovación carismática? El bautismo en el Espíritu Santo, el uso de los carismas. Esa experiencia de bautismo en el Espíritu y de uso de los carismas no es católica solamente, es del Espíritu. Y el Espíritu, como ya sabemos, lo hizo primero, la dio primero a los hermanos pentecostales, ¿no? Evangélicos, que después surgió la iglesia pentecostal, después a los hermanos evangélicos y después a nosotros. Esa experiencia nos une. Cuando vemos un hermano de otra denominación que vive la misma experiencia, sabemos que está viviendo lo mismo que nosotros. Así que por su propia naturaleza es ecuménica. Compartimos con otros cristianos renovados esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y del uso de los carismas. Y ahora vamos a ver el punto 5, que decía, la renovación carismática es ecuménica por naturaleza, ya que el bautismo en el Espíritu Santo, como decía Rosana, es una gracia dada por Dios para la unidad. Es Muy una bien. gracia dada por Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, para la unidad. Déjame ver, espera. Vamos a la 8. Ahí, ahí está. Hay una experiencia, como dice la placa, común a todos, que es el bautismo en el Espíritu Santo y el uso de los carismas. El punto de unión está en la experiencia común a todos, es el bautismo en el Espíritu Santo. La placa 14 tenemos acá y la vamos a leer. Dice, por su misma naturaleza, la renovación carismática es ecuménica por su misma naturaleza. La gracia del bautismo en el Espíritu, redescubierta y experimentada por más de 600 millones de cristianos de todas las denominaciones, de todas las iglesias cristianas, representan hoy un gran don para la unidad de los cristianos. El bautismo en el Espíritu es la gracia ecuménica dada por Dios para la unidad. El bautismo en el Espíritu es el modelo de ecumenismo que propone la renovación carismática a las iglesias. Una unidad fundada en esta experiencia de bautismo en el Espíritu. El apóstol San Pablo en 1 Corintios 12:13 dice lo siguiente, voy a leerlo, dice, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. 1 Corintios 12:13, ¿no? Como San Pablo dice que todos habían recibido el mismo espíritu, que en ese momento había entre judíos y griegos, entre esclavos y libres, y San Pablo dice, basta de estas divisiones, todos fuimos bautizados en el mismo espíritu. Bueno, y esto mismo se aplica para los cristianos. Basta de tantas divisiones. Todos fuimos bautizados en el espíritu y los carismáticos en mayor medida, ¿no? Por la experiencia, como decíamos, del bautismo en el Espíritu Santo. Y justamente les invito a que releamos la última parte de la placa. El bautismo en el Espíritu es el modelo de ecumenismo que propone la renovación carismática de las iglesias. Ecuménicos porque vivimos la misma experiencia del Espíritu. Amén. Bueno, Esto es algo que tenemos que tener muy en claro, ¿no? No podemos dejar de reconocer que el Espíritu Santo no reconoce fronteras, como bien decía Rosana antes. Las fronteras las trazamos nosotros los humanos. Dios, el Espíritu Santo y Dios ve un pueblo que cree en Él. Y el Espíritu Santo no lo podemos poner en una cajita. El Espíritu Santo actúa donde quiere. ¿Se acuerdan el pasaje donde Pedro tiene una visión para que vaya a predicar a la casa de Cornelio?
Estaba Pedro en la terraza y tuvo una visión y le vinieron a tocar en la puerta y dijeron, venía a predicar a la casa de Cornelio. Cornelio era alguien que no era de origen judío, era un pagano y Pedro no quería. Y bueno, tuvo una visión y él interpretó que el Espíritu Santo le estaba diciendo que vaya, ¿no? Y bueno, y Pedro predicó y se empezó a derramar el Espíritu Santo. Entonces, Pedro dijo, ¿podemos negar el agua del bautismo, el bautismo de agua, a estos que ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Porque ellos no los hubieran bautizado porque no eran judíos. Pero Pedro entendió que el Espíritu Santo se derramaba donde quería. donde quería, ¿no? Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces los cristianos no entendemos el mover del Espíritu y nos ponemos tercos y levantamos muros y no deseamos la unidad, pero el Espíritu Santo hace la unidad aunque nosotros no lo queramos. ¿Cuánto mejor sería que seamos dóciles al Espíritu? Amén. Amén. Y bueno, entonces, recapitulemos. El punto, la verdad 4 decía que nació ecuménica la renovación y por eso es ecuménica. El punto 5 dice que es ecuménica por su propia naturaleza, por el bautismo en el Espíritu Santo y el uso de los carismas. Y el sexto punto decía que la renovación es ecuménica porque la Iglesia le reconoce una gracia particular para la unidad y le pide que trabaje por la unidad de los cristianos. Y acerca del ecumenismo y la renovación carismática, hay documentos de consulta muy importantes que son los documentos de Malinas. Yo no sé si ustedes los conocen, pero también se los ofrecemos y podemos enviarles un enlace para que los descarguen. Están en internet disponibles. El documento son dos documentos, Malinas 1 y Malinas 2. Estos documentos refieren mucho al ecumenismo. Son documentos que escribió el cardenal Suenens en una reunión, la voy a leer el nombre, reunión del Estado Mayor de la Renovación Carismática convocada por el cardenal Suenens en Malinas, Bélgica, en el 74. ¿Quién es el cardenal Suenens? Era el asesor espiritual del movimiento de la renovación carismática que fue designado por el Papa Pablo VI en ese momento. El documento de Malinas II, de hecho, se llama Ecumenismo y Renovación Carismática. O sea, estos documentos especialmente hablan de la renovación, son documentos muy importantes para la renovación carismática, los escribió este asesor puesto por el Papa. Y el segundo se refiere a ecumenismo y renovación carismática, directamente. Así que es muy importante que los leamos, se los vamos a tratar de pasar para que los puedan leer. Los podemos ir viendo. Pero hoy vamos a ver algunas cositas que dicen los documentos de Malinas. En el documento de Malinas 1, la renovación carismática reconoce la deuda de gratitud que tiene para los hermanos protestantes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de ellos recibimos el testimonio y la naturaleza de esta bautismo en el Espíritu que pertenece a nuestra propia naturaleza. Entonces, la renovación carismática reconoce, dice este documento, esta deuda de gratitud. Y cuando en el documento de Malinas 1 también habla de que la renovación carismática, lo que habíamos dicho antes, es ecuménica por su propia naturaleza, que numerosos protestantes neopentecostales y pentecostales viven esta misma experiencia del bautismo que nosotros, la misma experiencia, y nos unimos entonces todos para dar testimonio del Señor. Y que la renovación carismática católica se alegra de lo que el Espíritu Santo realiza en el seno de otras iglesias. Esto es muy importante, ¿no? Vamos a ir, ahí tenemos entonces los documentos de Malinas, ¿m? Como dice ahí tenemos una de las tapitas, y el segundo documento que se llama Ecumenismo y Renovación Carismática, eh, es el que estábamos mencionando, que ahora vamos a mencionar.
Entonces ahí tenemos algunas de las citas del documento de Malinas I, ¿no? Reconoce la deuda de gratitud y es para con los evidente que demás. es ecuménica por su misma naturaleza. Vamos a ir entonces a algo que dice el documento de Malinas II. Ese que está ahí, esa fotito es del cardenal Suenens, ¿eh? Ese es el cardenal Suenens que ya falleció. Fíjense lo que dice. La corriente carismática puede contribuir a acercar a los cristianos de diferentes confesiones, ofreciéndoles un lugar de encuentro ecuménico privilegiado, la comunión en el Espíritu Santo, una comunión que les abre a Dios y a sus hermanos. El cardenal está reconociendo que tenemos un lugar de encuentro privilegiado, la comunión en el Espíritu Santo, que nos hace sentir que somos uno con los hermanos protestantes. Y después él cita una frase de su predecesor, el cardenal Mercier, y dice esta frase: tenemos que encontrarnos para conocernos, conocernos para amarnos, amarnos para unirnos. ¿Qué es lo primero? Encontrarnos para conocernos, conocernos para amarnos y amarnos para unirnos. La unión viene del amor, ¿sí? La unión viene del amor. En, en este documento de Malinas II, dice que nuestra apertura, miren lo que dice el cardenal, habla de que nuestra apertura ecuménica fue lenta, porque nosotros no siempre fuimos muy abiertos al ecumenismo, los católicos. Y dice, y nuestra apertura carismática todavía no está plenamente lograda. Y también, no solo no está lograda, sino que nos ha venido de afuera, no de nuestras filas católicas. Es interesante lo que dice acá el cardenal. Reconocer que nuestra apertura carismática no está totalmente lograda y ni siquiera la generamos nosotros, sino que nos vino dada por hermanos de otras filas cristianas. Creemos, dice, que la renovación carismática está llamada a realizar una vocación ecuménica. Una vocación ecuménica. ¿Somos carismáticos? Tenemos una vocación ecuménica. Vocación, un llamado de Dios ecuménico. Esto es muy interesante. Y siguiendo en Malinas II, el cardenal Suenens dice esta frase. Una frase que ahora la vamos a ver. Ahí lo tenemos de nuevo el cardenal vestido de cardenal. Sentimos que el Espíritu Santo nos invita a comprender el vínculo profundo que une a las dos corrientes. Se está hablando de la corriente ecuménica y la corriente carismática. El ecumenismo y la renovación carismática. Sentimos que el Espíritu Santo nos invita a comprender el vínculo profundo que une las dos corrientes, como si fueran dos brazos de un mismo río, que nacen de una misma fuente y riegan las mismas riberas para dirigirse al mismo mar. Está hablando de que en realidad ecumenismo y renovación carismática van juntas, tienen la misma agua, ¿eh? Así que lo notamos el vínculo profundo que el cardenal encontraba en la renovación carismática. Bueno, además de estos documentos, podemos encontrar muchas otras referencias de la Iglesia diciendo que la renovación carismática tiene esta vocación ecuménica. ¿Qué hora es? Y 10 pasadas. ¿Tenemos tiempo? Vamos a hablar un poquito del Papa Francisco, que también habló de esto. El legado ecuménico del Papa Francisco, ¿no? Para la renovación carismática. A eso lo debemos conocer más porque es historia reciente. El 3 de junio del 2017, Francisco habló a la renovación carismática por los 50 años de renovación carismática, ¿no? La renovación carismática cumplía su aniversario 50 y dijo lo siguiente, acá está en la placa. Estamos reunidos aquí, creyentes de 120 países del mundo, celebrando la obra soberana del Espíritu Santo en la Iglesia, que comenzó hace 50 años y dio comienzo a una institución. No, responde el mí. ¿A una organización? No. A una corriente de gracia. A la corriente de gracia de la renovación carismática católica. Obra que nació católica
No, nació ecuménica. Nació ecuménica porque el Espíritu Santo es el que crea la unidad y es el mismo Espíritu Santo el que inspiró que fuera así. Qué importante, ¿no? Estas palabras del Papa. Si el Espíritu Santo es el fundador de la renovación carismática, si el Espíritu Santo quiso que la renovación carismática sea ecuménica, no debemos tratar de cambiar sus planes, ¿no? En el 2019 también, en vísperas de la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco recibió a 6.000 miembros de la renovación carismática. Y Francisco destacó, esto lo deben conocer, tres elementos que él y la Santa Sede esperan de la renovación carismática. Acá los tenemos en la placa, los tres elementos, los que espera la Iglesia de la renovación carismática. Uno, compartir con todos en la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo, que es la gracia que recibimos. Eso lo hacemos en los seminarios de vida. Dos, servir para trabajar por la unidad de los cristianos, a la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, que trabajemos para buscar la unidad de los cristianos, que es la unidad del cuerpo de Cristo, porque todos los cristianos, ya sean de la iglesia que sean, formamos parte del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, no tiene varios cuerpos. Cristo es la cabeza de un cuerpo. Todos los cristianos son parte de ese cuerpo. Por eso tenemos que, como renovación carismática, nos pide el Papa que trabajemos por la unidad de los cristianos. Y tercero, servir a los pobres, a los necesitados de todo, física y espiritualmente. Explicó que estos tres elementos son necesarios para la evangelización del mundo, el Papa, que todos estamos llamados por nuestro bautismo a evangelizar, pero que estos tres elementos son necesarios para que esa evangelización sea posible. También lo dijo Jesús, ¿no? Jesús dijo en la carta magna del ecumenismo, Juan 17, 20, 21, oró al Padre y dijo, te ruego por estos, para que sean uno, para que el mundo crea. Jesús dijo, que los cristianos sean uno para que el mundo crea. La unidad de los cristianos es la llave de la evangelización del mundo, para que el mundo crea en Cristo. Y fíjense que el punto 2 de la placa refiere al trabajo por la unidad de los cristianos. Es parte de la vocación y lo que le pide la Iglesia a la renovación carismática. Y lo último que vamos a mencionar muy Rapidito, rapidito es Charis. Charis, eso. De este pedido del Papa de trabajar por la unidad de los cristianos, a la renovación carismática, Charis tomó nota, ¿no? Charis es el organismo internacional que puso el Papa para servir a la renovación carismática. Y Charis tomó nota de esto, ¿no? Que es importante trabajar por la unidad de los cristianos. Y en sus estatutos, Charis lo explica así, dice, lo que conocemos hoy como renovación carismática católica es parte de una corriente ecuménica de gracia. Sí. Fíjense qué interesante. Charis considera en sus estatutos que la renovación carismática, como la conocemos hoy, la católica, es parte de una corriente ecuménica de gracia. ¿Por qué? Porque ya esta gracia de la renovación está en muchas otras iglesias cristianas. Es parte de una gracia ecuménica. La renovación carismática católica no está cortada sola. Es algo que está sucediendo, la renovación, en otras iglesias no católicas. Así que no queremos seguir más porque se nos acabó Tenemos el más, pero ya que tiempo. nos acaba. Teníamos más material, pero se nos hizo muy largo. Lo que queremos, hermanos, es que entendamos que esto es un don de unidad.
no podemos ser carismáticos y no ser ecuménicos, porque es una contradicción, es contradictorio. Atención, ¿no? Digamos las cosas claras. No se puede ser cristiano sin ser ecuménico. No se puede ser católico sin ser ecuménico. Y mucho menos, mucho menos, no se puede ser carismático sin ser ecuménico. No hay manera. ¿Eh? El carismático es ecuménico por muchas razones. Y por lo menos estas tres que vimos, estas últimas, son explícitamente de la renovación carismática Y católica. el cristiano no puede no querer la unidad, ¿no? Porque ¿qué es el cristiano? El cristiano es el discípulo de Cristo, el que sigue a Cristo. Y si Cristo quiere la unidad y oró por la unidad, un discípulo de Cristo no puede estar en desacuerdo con la unidad. ¿Saben lo que decía Juan Pablo II? El Papa Juan Pablo II decía, creer en Cristo significa querer la unidad. Y querer la unidad significa querer a la iglesia. Creer en Cristo significa querer la unidad. ¿Eh? Y querer la unidad significa querer a la iglesia. La renovación no puede no querer la unidad. Me gustaría compartir un Buenas noches. testimonio. Cuando hice mi seminario de Sí, vida, no me dejaban en la parroquia abrir un grupo de oración. Entonces pasó un tiempo, el sacerdote me decía, será de Dios y será de Dios. Un sacerdote muy santo era, ¿eh? Bueno, después de pasaron unos años, vino otro sacerdote y ese sí nos dejó abrir un grupo. Pero la experiencia más linda sería compartir que como yo hice mi seminario en 1985, más o menos en ese año, y comencé en un grupo de oración, en nuestra diócesis estaba prohibida la renovación carismática, que era la diócesis de Lomas de Zamora. Pero había un grupo de oración que un sacerdote lo había fundado en la parroquia Santa Inés. Y a raíz de eso no podía callar lo que había visto y oído. Yo trabajaba en sí. alpargatas, en barracas, y con un libro del padre Emiliano Tardif, Jesús está vivo, lo comencé a prestar a ese libro a secretarias y gente de compañeros. A raíz de eso abrimos un grupo de oración en la empresa y nos dieron un baño muy viejo que era de hombres. Tuvimos que tapar los mijitorios y ahí se abrió el grupo de oración. Y venía una vez por mes el padre José Romero, que era asesor nacional de la renovación, a visitarnos. Después de abrir ese grupo de oración, el espíritu siguió soplando, soplando, y nos trasladábamos de edificio. Dijimos, bueno, y me preguntaron, ¿qué van a hacer con la capilla? Nosotros necesitamos, nada, nada, yo no pedí nada, pero nos dieron un hermoso lugar alfombrado y se pudo abrir una capilla que el sacerdote de mi parroquia que nos había después dejado, cambiaron de sacerdotes y nos dejaron abrir un grupo de oración en la parroquia y nos dio una imagen de María Rosa Mística que se intronizó en ese lugar, se hizo una capilla en la empresa. Nosotros nos reuníamos a los mediodías a orar y después iban los gerentes y demás a esa capilla a la tardecita. Después, bueno, como no era suficiente, hablé con un sacerdote cercano ahí de la Boca, el padre Pedro, y nos vino a celebrar misa todos los meses. Y después se fundó el Sagrario también. Así que bueno, a raíz de eso, lo que quería compartir, pero especialmente que con nosotros oraba un pastor evangélico. Él venía con su Biblia abajo del brazo, muy tranquilito, calladito, respetuoso, una excelente persona. Oraba y yo pensaba, vamos a rezar el Ave María. Pensaba, no, no, nosotros rezábamos, terminábamos la oración, compartíamos la palabra, teníamos pandereta, guitarra, de todo. Y bueno, él venía con su Biblia, compartíamos la palabra, después cuando finalizaba el grupo rezábamos Padre Nuestro, el Ave María y Gloria, y él compartía todo. Era un pastor Gloria a evangélico Dios, de acá de gloria a la zona Dios. de Lanús. Yo vivo en Lanús. Un lindo Pero testimonio es un testimonio de porque ecuménico. Gracias. realmente ¿Algún hermano con tiene? con ese libro de Jesús está vivo, Ajá. ese libro despertaba los corazones, se abría los corazones para el Espíritu Santo. Que yo lo Amén. presté varias veces y no lo conseguí más. Así que bueno.
Quería Bueno, compartir eso. hay que comprarlo de nuevo. Gracias, muchas gracias. Fueron varios ¿Cómo años es tu esto, nombre? ¿eh? Estela. Estela, gracias. No, dudas un montón, pero son un montón de preguntas. No, lo que estuvo muy Bueno, bueno fue previamente a esto, ver visto los dos videos que compartieron ustedes. Está muy bueno porque tiene otra historia más. Hablan de los patriarcados que fueron en el origen. Bueno, mucho material que está muy bien explicado en esos dos videos que subieron. ujú, gracias. Gracias. ¿Querés hacer alguna pregunta o nada más comentar eso? No, tengo muchísimas, Bueno, pero se pueden buscar por otro lado, tranquilo. amén. Bueno, Gracias, gracias, Guillermo.